Hola, muy buenas tardes a todos. Es el viernes 22 de mayo y tenemos esta sesión durante la Semana Internacional de Coaching 2015. Les agradecemos a todos su presencia en el webinar Coaching en el Desarrollo Escolar y Profesional. Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en el webinar Coaching en el Desarrollo Escolar y Profesional este viernes dentro de la Semana Internacional de Coaching 2015. ICF es una organización a nivel mundial que tiene el mayor número de coaches afiliados y dentro de la Semana Internacional de Coaching, los coaches donamos horas de talleres, horas donadas de coaching, cursos, webinars y les damos la bienvenida en el que vamos a desarrollar el día de hoy. Cuando se hizo la promoción de este webinar, hubo 3 aspectos que fueron los que ofrecimos. A los estudiantes les dijimos que se podían apoyar en el coaching para mejorar su desempeño escolar y facilitar la transición hacia el trabajo y que aquí verían cómo hacerlo. Para los maestros les ofrecimos que conocieran los elementos de coaching de aplicación inmediata en el aula para generar un espacio de crecimiento y aprendizaje colaborativo. A los padres de familia les dijimos que identificarían aquello que incide en el desarrollo escolar de sus hijos y cómo el coaching puede ayudarles para que esto pueda ser un desempeño superior. Agradecemos a todos los que están aquí presentes. Sabemos que hay coaches, que hay padres de familia y que hay estudiantes y personas interesadas en estudiar coaching. Les agradecemos a todos su presencia y esperamos que este ofrecimiento se cumpla al final de la sesión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y trataré de que mi presentación vaya enfocada a los 3 públicos, a los estudiantes, a los maestros, a los padres de familia y obviamente a los coaches que nos acompañan. Los puntos que vamos a ver son 4. Vamos a hablar de qué es el coaching, cómo se generan espacios de crecimiento, cómo es el coaching para estudiantes y algunos tips que nos pueden ayudar a lo largo de procesos de coaching, sea que seamos los papás, los estudiantes o los maestros. Antes de empezar, es importante que sepamos qué es el coaching. ICF define coaching como un proceso de colaboración creativo y estimulante entre el cliente y el coach. ¿Por qué es un proceso de colaboración? Bueno, pues precisamente porque intervienen 2 personas, el cliente y el coach. Es creativo porque a través de la reflexión nosotros generamos nuevas ideas, nos damos cuenta de cosas que no habíamos visto anteriormente y empezamos a generar ideas sobre de esto. Empezamos a ver nuevas opciones, nuevas soluciones, formas distintas de actuar. Es estimulante porque conforme vamos viendo que tenemos nuevas formas de hacer, pero además conforme vamos avanzando, nos vamos probando y vemos que podemos hacerlo, miramos hacia arriba y queremos alcanzar más de lo que llevamos en este momento. Es un proceso que inspira al cliente para maximizar su potencial personal y profesional. Las personas que participan en sesiones de coaching generalmente se dan cuenta que pueden manejar los aspectos que en la sesión están presentando, ellos solos, que pueden ser responsables de gestionar lo que ellos están haciendo y esto les inspira a querer crecer y hacer cosas más allá de lo que originalmente habían pensado que podían hacer. El coaching es un proceso que puede ser para personas en lo individual, o sea, para una sola persona, sea en el ámbito personal o empresarial, puede ser para grupos que no necesariamente tienen una interrelación como equipo y puede ser para equipos de trabajo, sea dentro de las organizaciones, o sea, de manera particular, por ejemplo, en asociaciones, ONGs, etcétera, y esto les ayuda a producir resultados extraordinarios. Podemos ver pues que el coaching es prácticamente para todas las personas que deseen participar en una sesión de este tipo. En este caso, nuestro webinar se enfoca al área educativa y a los estudiantes en particular. ¿Por qué
Podemos decir que el coaching y los aspectos educativos, la educación, la formación, tienen puntos en común y se llevan bien, pueden trabajar juntos. Bueno, pues porque el coaching tiene un enfoque en el aprendizaje y el desarrollo, de la misma manera que la parte educativa. Los coaches buscamos que el cliente pueda ver cosas que no está viendo, aprenda cómo está mirando al mundo, vea acciones nuevas que puede realizar, aprenda de ellas y todo este aprendizaje que se genera durante la sesión y posteriormente en la reflexión que se lleva a casa, más las actividades que realiza, le permiten un desarrollo. Es un proceso creativo. Igual que el aprendizaje, es un proceso donde se crean nuevas formas de pensar, nuevas ideas, pero además partimos de algo para generar una cosa distinta, para mirar otras opciones y entonces generar algo diferente de lo que había de forma original. A lo largo del proceso del coaching, escuchamos y compartimos. Y es algo que también tiene que ver con el aprendizaje. Aprendemos de lo que otros nos dicen, aprendemos de escucharnos a nosotros mismos y compartimos lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras ideas, las cosas que nos inquietan. Y en esta parte el aprendizaje siendo un proceso de experiencial, cuando hablamos, cuando escuchamos, empezamos a generar esa experiencia y esa empatía. El coaching, al igual que la formación, es un proceso que transforma. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una sesión de coaching, empezamos a ver nuestras situaciones, nuestras inquietudes, nuestros problemas de una manera distinta. Transforma nuestra manera de mirar, pero también transforma nuestra forma de actuar, nuestra comprensión de ciertos elementos. Genera reflexión a través de que yo puedo ir analizando como cliente cosas que no veía, empezar a ver cómo se interrelacionan, qué impacto tienen en ciertos aspectos que yo no había visto. Y esto sucede también en el aprendizaje, cuando los chicos sean menores o sean adolescentes o adultos, empiezan a analizar un tema nuevo, reflexionan sobre cuáles son los detonantes, qué se genera, cómo se desarrolla, hacia dónde va. Y lo mismo sucede en una sesión de coaching. Yo voy a reflexionar sobre el tema que estoy trayendo como cliente y esto me va a generar además un aprendizaje. El proceso de coaching genera toma de conciencia. Me doy cuenta. Si no me había dado cuenta por el motivo que sea durante la sesión, me doy cuenta. Y lo mismo sucede con el aprendizaje. Nos damos cuenta de cosas que podían ser que no comprendiéramos de esa forma. Por ejemplo, el estudiante se da cuenta del movimiento del sol y de la luna y no quiere decir que no hubiera visto que el sol sale y el sol se pone. Sin embargo, a través del aprendizaje toma conciencia de cómo es este movimiento de traslación, cómo es el movimiento de rotación de la Tierra y puede entender diferencias entre día y noche y diferencias entre las estaciones del año. Por ejemplo, sabía que el sol se movía, sabía que había día y había noche, pero cuando conoce este proceso, toma conciencia de cómo es que esto se desarrolla. Bueno, pues así como en el aprendizaje tomamos conciencia cuando tenemos conocimientos nuevos, a lo largo de la sesión tomamos conciencia sobre lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo e inclusive aquello que estamos dejando de hacer. Y por último, el proceso de coaching genera responsabilidad en el cliente. Yo como cliente me hago responsable de lo que sucede, pero también de mis acciones, de las acciones que voy a implementar. Y el aprendizaje, dado que nos genera una conciencia, nos da responsabilidad. Tenemos conocimientos, los tenemos en la mano y podemos actuar con ellos. Somos responsables de lo que hagamos a través de lo que sabemos, a partir de lo que hemos aprendido. Entonces podemos ver que gran parte de lo que tenemos en las sesiones de coaching es muy parecido a lo que se genera en procesos de aprendizaje en la escuela, independientemente de que estemos hablando de niños,
de adolescentes o de jóvenes, incluso de adultos. Todos estos elementos aparecen en ambos ámbitos. ¿Cómo es que incide el coaching en la educación? ¿Qué beneficios le aporta cuando el coaching llega a espacios educativos? Bueno, y lo primero que vamos a ver es que genera espacios de crecimiento. Coaching va a generar espacios de crecimiento y el modelo que les voy a presentar el día de hoy busca la manera de acomodar las 11 competencias bajo 3 rubros o 3 aspectos específicos que son los que vamos a ver para generar espacios de crecimiento. No importa que lo estemos haciendo en casa, si somos papás, si lo estamos haciendo en la escuela, si somos maestros, o si lo estamos haciendo en un equipo, si a lo mejor somos estudiantes universitarios, y esto lo vamos a implementar en el equipo que tenemos en determinada materia para hacer el trabajo del semestre. Los coaches de ICF nos regimos bajo 11 competencias que son las consideradas indispensables para tener un trabajo de coaching profesional y nos regimos bajo un código de ética. Este modelo considera que para generar espacios de crecimiento, nosotros tenemos que observar 3 aspectos fundamentales. 1. Tener sentido de lo que vamos a hacer, tener objetivos y metas. En el ámbito empresarial, el sentido podría ser la misión o la visión del negocio. En este caso, sentido es saber hacia dónde vamos, esto para qué es, ¿sí? ¿Para qué sirve? Porque vamos a invertir tiempo y esfuerzo en algo. Pero puede ser el sentido de mi vida, ¿para qué vivo? Puede ser el sentido de la clase, puede ser el sentido de la materia y puede ser el sentido de la conversación que vamos a tener. ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¿Qué objetivos y qué metas vamos a perseguir? Para los maestros, los objetivos y las metas son equiparables a los objetivos generales y específicos cuando estamos hablando de una materia, incluso cuando estamos hablando de un tema en particular que vamos a tratar. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Para qué lo vamos a ver? ¿Y en qué medida sabemos que se cumplió con éxito lo que estamos haciendo? Si el objetivo es conocer sobre historia, ¿qué historia? O sea, vamos a saber historia. ¿Cuál? La historia nacional, la historia internacional, la historia de un periodo. El objetivo es que conozcamos qué de esa historia. ¿Y cómo vamos a saber que realmente aprendimos eso sobre esa historia en particular, sobre ese periodo en específico que estamos viendo? Podemos hablar de la revolución. Ok, perfecto. Pues si vamos a hablar de ello, en específico, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver las personas que participaron. Ok. Vamos a hablar entonces de todos los participantes en este movimiento. ¿Y cuál es la meta? Pues que conozcamos a quiénes fueron las personas más importantes, las figuras de mayor relevancia en este proceso que fue la revolución, en este evento. Ok. Entonces ya sabemos cuál es el objetivo. El objetivo es conocer a los que participaron, qué hicieron y cómo lo hicieron. ¿Y cuál es la meta? La meta será que conozcamos por lo menos a los 3, 5, X más importantes, los que hayamos definido. Si podemos saber cómo se llaman y qué hicieron, la meta está cumplida. Entonces, este es uno de los primeros aspectos, saber qué, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. En el caso del segundo aspecto vamos a hablar de relaciones interpersonales y solución de conflictos. Cuando yo me tengo que relacionar con alguien, está muy bien cuando el maestro a lo mejor explica un tema o cuando en la clase yo soy el alumno y tengo que explicar algo. Bueno, sí, ya sé qué explico y qué objetivos, esa parte ya quedó. Pero ¿cómo me interrelaciono? ¿Cómo interrelaciono con los otros? ¿Cómo hablo con aquellos y cómo los escucho? ¿Cómo me siento cuando digo algo y cómo me siento cuando recibo respuesta? ¿Qué sucede cuando hay conflictos? ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Se resuelven o no se resuelven? ¿Se quedan callados todos ante el conflicto o por el contrario, todos se lanzan unos sobre de otros sin que haya solución? El conflicto nos genera miedo o nos genera proactividad para buscar resolverlo.
¿Y qué sucede cuando obviamente mis sentimientos van de por medio en el conflicto? ¿Qué es lo que pasa? Y el tercer aspecto es el de reflexión, comprensión y conocimiento. Cuando yo empiezo a darme cuenta de cosas, reflexiono sobre ellas. Mientras no las veo, pues no puedo reflexionar, porque no sé siquiera que existen. Pero cuando las identifico, puedo reflexionar y la reflexión me permite comprender. Y si es posible, además que yo viva lo que está pasando, comprendo mejor. Entonces, si es dentro del aprendizaje, bueno, esta reflexión me lleva a lo mejor a que no solo aprenda sobre estos próceres de la revolución, sino que pueda yo hacer algo que me permita reflexionar, comprender y adquirir conocimiento. A lo mejor lo que vamos a hacer en el aula es una obra de teatro donde vamos a hablar sobre estos próceres y vamos a reflexionar sobre su vida, sobre el entorno en el que vivieron, qué fue lo que hicieron, cómo era el lugar, la época, las circunstancias políticas, sociales, etcétera, y actuar esta obra que nosotros mismos hayamos escrito nos va a permitir comprender mejor ese periodo y por lo tanto vamos a tener el conocimiento, porque no solo nos sentamos a mirar, ya vimos la foto de tal persona y ya supimos que hizo esto, sino que de alguna manera participamos en la reflexión, estuvimos dentro de ella y por lo tanto aprendimos. Entonces, para estos tres aspectos, yo estoy asignando las competencias de coaching que los coaches de ICF manejamos y cómo esas competencias nos van a permitir llegar a estos tres aspectos, sea en una clase, sea en una conversación o sea en por ejemplo, en un ámbito profesional o estudiantil, cuando los jóvenes tienen que dar un tema, hacer una presentación, a lo mejor llegar a buscar trabajo y hacer una presentación de algo que les piden para ver qué tanto saben sobre determinado tema. Hay empresas que les piden que hagan pues una pequeña demostración de 5 o 10 minutos sobre qué harían ante un problema específico. Ok. Vamos a ver el primer aspecto. Tener sentido, objetivos y metas. Ok, esto es importante y la primera competencia que toca esto se llama el acuerdo. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo previamente, antes de empezar, tengo que acordar qué es lo que vamos a hacer. Parece obvio qué es lo que vamos a hacer. Pues vamos a estudiar o vamos a conversar o vamos a hacer cualquier cosa. Ajá, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a sentar a hablar? ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a ver este tema? Específicamente, papás cuando hablan, ¿cuál es el acuerdo? Me voy a sentar con mi hijo a hablar. ¿De qué? Y es fundamental saberlo y tener un objetivo y una meta porque empezamos hablando del perro y terminamos hablando de la bisabuela. Porque no hicimos un acuerdo, porque no empezamos citando cuáles eran las bases sobre las que íbamos a trabajar. El acuerdo es que esta conversación será sobre las travesuras que hace el perro. El objetivo es que veamos cómo hacer que el perro haga menos travesuras, qué tenemos que hacer en la casa para que el perro no las destroce. Y la meta es llegar a un par de soluciones que nos permitan resolver este tema de las travesuras que hace el perro. Sabemos muy bien de qué vamos a hablar. Aguas cuando entonces, después de que empecemos a hablar del perro, 2 frases después empecemos con el vecino. Y cuando tengamos 3, 4 frases con el vecino, ahora toquemos el tema de mi hermana. Y después de 3 frases de la hermana, ahora nos vayamos a hablar del padre. Y después del padre nos vamos a el tío. No, perdón. Pusimos el sentido de la conversación, el objetivo y la meta. Dijimos que íbamos a conversar sobre la situación que se presenta porque el perro hace travesuras en la casa. No nos podemos desviar a ver ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi padre, ni a mi tío, ni a mi abuelo, ni al vecino, ni a nadie. El tema está
perfectamente centrado. Vamos a hablar de las travesuras que el perro hace. ¿A dónde? Aquí, en este lugar. ¿Qué perro? El de nosotros. ¿Para qué? Para encontrar una solución, un par de soluciones para que no se generen estas situaciones que se están generando. Entonces, es muy importante marcar para que vamos a hacer algo, qué objetivo y qué meta. Esto nos los da la competencia del acuerdo, ¿sí? Acordamos previamente antes de empezar y todos estamos ciertos de sobre qué vamos a hablar. Vamos a enseñar, ok, sobre qué tema, cuál es el objetivo y cuál es la meta. Vamos a conversar papás e hijos específicamente sobre qué tema y no nos salimos de ahí. Vamos a ver cómo vamos a hacer el trabajo de equipo, solo vamos a dedicarnos a eso y establecemos nuestro acuerdo. La siguiente competencia que tiene que ver con este aspecto es el diseño de acciones. El diseño de acciones dentro de las competencias del coaching nos habla de que la persona va a establecer las acciones a realizar en una sesión de coaching normal. El cliente dice, bueno, yo creo que con esto que estoy viendo, podría yo hacer tal cosa. Bueno, yo creo que con lo que tú me dices, lo que yo podría hacer sería un calendario, ¿sí? Tenía yo una sesión de coaching hace poco y la persona decía, una de las cosas fundamentales que me estoy dando cuenta que necesito hacer es establecer prioridades todos los días, porque empiezo con un tema y me pierdo porque no establecí la prioridad. ¿Ok? Eso es diseñar acciones. La persona ha diseñado una acción. Va a sentarse en la mañana y establecer prioridades. ¿Ok? Ya sabe, tiene que hacer 5 cosas y las prioriza. ¿Quién decide estas acciones? Bueno, pues en un proceso de coaching normal, en donde hay cliente y coach, pues las define el cliente y es posible que el coach sugiera alguna. En un proceso de aprendizaje, si tenemos niños, pues es muy probable que las acciones las diseñe el maestro y les pregunte a sus alumnos sobre alguna otra que ellos agreguen. Pero cuando estamos hablando de adolescentes o de jóvenes, cuando estamos hablando de temas a lo mejor que se conversan entre padres e hijos, el diseño de acciones muy probablemente es en conjunto. A ver, yo voy a hacer esto y la otra persona asume que va a hacer otra cosa. Sí, llegamos a establecer que yo voy a hacer tal acción. Ejemplo del perro que hace travesuras, pues establecemos que las acciones son que yo voy a sacar al perro en las mañanas. Y la otra persona que está conversando decide que lo que ella va a hacer es sacar al perro en las tardes. Cada uno estableció cuál es la acción que puede realizar. ¿Sí? Para esto es muy importante que este diseño de acciones se hace a través de un pensamiento adulto, o sea, una persona que tiene madurez suficiente para poder hacer un compromiso de que va a hacer algo. No podemos pedirle al niño de 2 o de 3 años cuando conversamos con él que haga su diseño de acciones sí, con toda la propiedad que no las imaginamos en una sesión de coaching. Probablemente le decimos al niño que recoja su ropa y vamos a tener que estar sobre de él 2 o 3 o 4 o 5 veces hasta que esto se vuelva un hábito en él. ¿Por qué? Porque el niño no tiene todavía edad para hacerse total y absolutamente responsable de la acción que le toca. Y seguro el niño no fue el que dijo yo recojo la ropa. Sí. Pero es muy importante que veamos cuando son pequeños, quizá el diseño de acciones lo vamos a hacer de manera conjunta, pero cuando ya tienen la posibilidad de establecer ellos mismos su propia responsabilidad, esto es un trabajo que nace de cada persona, que no es impuesto. En una sesión de coaching, el coach puede sugerir alguna acción que considere que sería importante y preguntarle a su cliente si le parece que le ayudaría, pero solo sugerirla. En el trabajo de equipo, que ponía yo como ejemplo, los estudiantes podrán sugerir qué acciones, pero finalmente cada uno asume la propia acción que propone. Yo no puedo llegar y decirle, ¿y tú fulanita, por qué no haces esto? Bueno, porque no lo ha propuesto. Ahora, si todos vemos que es más viable que alguien haga algo, podemos sugerir, oye, sugerimos que tú seas la persona que haga tal cosa y la persona decidirá si asume esa responsabilidad o no. Es importante en este diseño de acciones establecer metas.
¿Cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Voy a sacar al perro en la mañana. ¿Eso qué significa? Porque pues la mañana puedo empezar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana y podría estarlo sacando a las 12 del día y decirnos que todavía es la mañana. Entonces, ok, cuando yo digo que voy a sacar el perro en la mañana, ¿a qué hora estoy diciendo que voy a sacar al perro? Específicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues yo voy a tomar al perro y todas las mañanas, entre las 7 y las 7:30, todos los días, incluyendo sábado y domingo, voy a agarrar al perro y lo voy a sacar. Eso es establecer metas. Yo ya sé cuál es la acción y cómo la voy a realizar, con qué características específicas. No es lo mismo que yo diga, yo lo voy a sacar de lunes a viernes. Sábado y domingo yo no lo saco. O yo solo lo voy a sacar en las mañanas los días que no voy a clase. Y los días que no voy a clase en la mañana son los martes, los jueves y los sábados. Los otros días tengo clase desde temprano. Entonces, es muy importante establecer la meta. Ok, ya dijimos la acción, ahora establecemos la meta. Si no establecemos la meta, pues se queda en el aire. Sería maravilloso llevar al perro a tomar clases para que en la escuela para perros lo enseñen a no hacerse pipí. Muy buena idea. Ya sabemos, hicimos un acuerdo y ya determinamos que eso era lo más importante. ¿Pero qué creen? Pues no se estableció quién era quien iba a hacer la acción. Todos estamos de acuerdo en que eso sería ideal. Pero tampoco tenemos una meta. ¿Cuándo lo vamos a llevar a esa escuela? ¿Quién va a buscar la escuela? ¿Cómo sabemos cuál es la escuela? ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a recoger? Si no diseñamos las acciones o si las dejamos al aire y no establecimos metas, no vamos a aterrizar el trabajo. Y lo último es gestionar la responsabilidad. En un proceso de coaching normal, donde hay cliente y coach, y especifico normal porque aquí estoy hablando no de un proceso de coaching, sino de competencias de coaching que sirven en espacios educativos o familiares. Por eso hago la aclaración que es que digo, en un proceso de coaching normal, o sea, en un proceso de coaching que se hace tradicionalmente entre coach y cliente, no porque haya procesos anormales, aclaro, en un proceso de coaching entre coach y cliente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues a la segunda sesión, el coach le pregunta a su cliente, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue con las acciones que estableciste? ¿Lo lograste? ¿No lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Qué fue lo que sucedió? Etcétera. Y la persona va a decir, mira, yo me llevé esta acción y esta sí la pude hacer, pero me llevé esta otra acción y esta no pude. Y esto puede implicar una conversación dentro del proceso de coaching. A ver, ¿y qué pasó? ¿Por qué no pudiste? A lo mejor es el tema de esa sesión. No pude porque me dio miedo, no pude porque me sentí incapaz, no pude porque no tuve fuerzas, no pude porque me sentí fuera del lugar. Cuando iba yo a empezar a hacerlo, me bloqueé, no sé. Gestionar la responsabilidad es el ver cómo estoy logrando lo que yo quiero y en el caso de un proceso de coaching, el coach ayuda al cliente preguntándole en la sesión siguiente cómo ha avanzado. ¿Por qué es importante saber cómo ha avanzado? Bueno, pues porque si hay algo que se atora y puede verse dentro de la sesión de coaching, pues entonces será un espacio para conversarlo. Ahora, puede ser que una acción no se dé por algo que está fuera del control del cliente. Iba yo a hablar con mi jefe, ¿y qué pasó? Pues es que cuando yo llegué me enteré que está enfermo y pues no va a ir una semana. Bueno, obviamente pues no es problema del cliente, o sea, el cliente no tuvo injerencia en que se enfermara su jefe. Pero si yo no pude hacer la acción y no la pude hacer por algo imputable a mí, pues entonces es importante ver si el tema es necesario trabajarlo. ¿Sí? En la base de la educación, gestionar la responsabilidad es ver qué aprendieron con las acciones que hicieron, si las hicieron o no, qué resultado tuvieron, etcétera. En el tema del trabajo en equipo, por ejemplo, que es muy común en los jóvenes que son de secundaria, de prepa, de universidad, ok, gestionar la responsabilidad es ver cómo vamos.
ya hicieron esto, ya se hizo aquello, ya se hizo lo demás allá. Es muy común y lo escuchaba yo el otro día con una persona que decía, bueno, es que yo les digo que hagan las cosas. Bueno, sí, pero ¿y cuándo les preguntas si ya las hicieron? Gestionar la responsabilidad implica que yo vea cómo avanzo, pero también que si estamos en un grupo trabajando, pues todos nos preocupemos por ver que todo se esté logrando. A ver, próxima sesión, cada quien vamos a decir cómo hemos avanzado en el tema que nos correspondía. En casa, si estábamos hablando del tema del perro, ok, vamos a gestionar la responsabilidad. A la semana nos sentamos y vemos cómo va el avance. ¿Qué pasó? Ya tenemos la escuela, o íbamos a sacar al perro. ¿Qué pasó? ¿Lo hemos sacado? ¿Qué problemas ha habido? O por el contrario, ¿qué beneficios? Si está funcionando sacar al perro, a lo mejor esa era la propuesta y a la hora de la hora nos damos cuenta que a pesar de que sacamos al perro, el perro sigue haciendo las mismas travesuras y tendremos o que cambiar la estrategia o que hacer otra cosa. Gestionar la responsabilidad nos permite ver cómo avanzamos, pero también nos permite ver si hay algo que necesitamos cambiar, porque podría ser que lo que primeramente observamos no es exactamente la mejor manera. Y conforme hemos ido reflexionando a lo largo de la semana, después de haber trabajado un tema, empezamos a ver que lo primero que lanzamos como acción no necesariamente era lo ideal. Ahora nos han caído otros 20 y hemos visto que hay otra cosa que sería mejor que eso. O las circunstancias que se fueron presentando nos hacen cambiar de opinión. Entonces, para esto nos sirve gestionar la responsabilidad. Si estamos hablando, por ejemplo, de grupos de maestros, si esto es una escuela, ok, se acerca lo mismo, tenemos el acuerdo, el diseño de acciones, los maestros establecen qué acciones van a realizar, definen con qué metas y gestionar las responsabilidades, volvernos a reunir y ver cómo vamos en los acuerdos que habíamos establecido, cómo va cada uno y cómo vamos todos como equipo. Ok, en el segundo aspecto vamos a tener otras 4 competencias de coaching. La primera es generar confianza. Yo no puedo hablar con alguien a quien no le tengo confianza. Y trabajar el tema de confianza no tiene solo que ver con el hecho de que yo le sonría al que me está viendo para que vea que yo soy bien buena onda. No. Hablamos de confianza desde el momento, maestros en el que recibimos a los alumnos, padres de la forma en que tratamos a nuestros hijos, compañeros de escuela, pues de la manera como nos relacionamos. Yo no puedo generar confianza con alguien cuando mi comportamiento con esa persona no ha sido precisamente un comportamiento que le dé confianza en mí. Entonces es importante, tenemos que sentar espacios de confianza y esto nos ayuda a que nos demos cuenta que a veces tenemos comportamientos agresivos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, con nuestros compañeros en la familia, llámense hermanos, primos, hijos. Entonces es difícil establecer confianza cuando hay comportamientos hostiles. Esto es un trabajo personal. Pero para el caso específico, establecer confianza es generar también un espacio en el cual la persona sienta que puede hablar. En todos los momentos en los que yo me pongo ante alguien para decir algo, me vuelvo una persona vulnerable. No importa que la maestra me pida que alguien responda quiénes eran los 5 próceres que vimos la clase pasada, y en el momento en que yo me levanto y doy el nombre de las 5 personas, en ese momento soy vulnerable porque todo el salón está callado y yo soy la única persona que se levanta a decir eso. Entonces, generar un espacio de confianza, aparte de que significa que la persona confíe en mí y que yo observe comportamientos que permitan que las personas me tengan confianza, también significa que el espacio donde vamos a hablar sea de confianza. Eso quiere decir 0 burlas, no bullying en las escuelas, en la casa no me río de lo que el otro esté diciendo, no importa qué diga, pero no hay burla, no hay comentarios negativos en el sentido, pero ay, qué barbaridad, pero ay, que solo a ti se te ocurre, pero qué tonta eres. Se genera un espacio de respeto, donde la persona va a poder hablar y va a poder decir lo que quiera decir. Puedo yo no estar de acuerdo con lo que dice, más no le falto al respeto a la persona en lo que está diciendo. No estoy de acuerdo, cuando termina de hablar le digo no estoy de acuerdo.
tú opinas esto y yo no lo veo así y yo opino tal cosa. Pero el espacio de confianza, la confianza que generamos en el otro, va de la mano del respeto que sentimos hacia los demás, de nuestra manera de comportarnos y de generar un espacio donde la persona puede ser vulnerable sabiendo que los demás le van a contener, le van a ayudar. Está en un lugar donde se puede abrir para decir lo que sea y no lo van a atacar. Por otro lado, también hablamos del tema de la confidencialidad. Puede haber cosas que se hablan que no es para que todos las comentemos. Entonces, también hablamos aquí del aspecto de confidencialidad. La presencia es importante y creo que nosotros lo hemos vivido sobre todo en los últimos tiempos. Y padres, maestros, alumnos, todos traemos celular. Todos conocemos lo que es una tablet, todos nos ponemos a ver los recados y en ese momento empezamos a generar un espacio en el cual ya no hay presencia. Porque yo no estoy presente, yo estoy presente en el espacio de mi conversación. ¿Qué conversación? Ay, pues la conversación que tengo en el Messenger, la conversación que tengo a través de Facebook, la conversación que tengo a través de la página que estoy viendo. O sea, yo empiezo a relacionarme con el internet, con la página que miro, con los mensajes a mis amigos, etcétera, pero yo ya no estoy presente. Entonces, si yo no estoy presente, pues bueno, evidentemente que las personas pueden hablar solas, eso yo lo entiendo, pero si estamos hablando de un espacio de conversación, pues es un poco difícil empezar a hablar delante de alguien que no siquiera nos mira, que no levanta los ojos, ¿sí? Y esto va amarrado con la siguiente competencia que es escucha activa. Primero, yo no puedo escuchar a alguien si no estoy presente, si no le pongo atención a la persona. No puedo escucharla, no puedo saber qué es lo que está diciendo, por qué lo dice, por qué le duele. Pues porque no estoy. Definitivamente mi atención, mi concentración están enfocadas en otro lugar. La escucha activa requiere que yo tenga todos mis sentidos puestos y escuche a través de todos ellos. Si no estoy presente, no puedo escuchar. Eso es básico. Cuando yo estoy atento a lo que el otro me dice, por un lado, bueno, el otro efectivamente ve que pues la persona tiene interés en lo que va a decir. Se aumenta el espacio de confianza porque yo veo que el otro tiene interés en lo que yo digo. Y por otra parte, el que me está atento me puede escuchar, pero me escucha no solo con los oídos, puede verme, puede darse cuenta si me da miedo, si me asusto, si quiero llorar, si me pongo nerviosa, si me da mucha alegría, si grito porque me espanta, en fin, me altero, etcétera. Entonces, la escucha activa no es nada más, mira, te miro a los ojos porque estoy presente, porque hay personas que piensan que presencia es nada más mirar a los ojos al otro, pero mis pensamientos pueden estar en otro lugar. Yo puedo estar mirando a los ojos a alguien y mis pensamientos en ese momento están pensando en que tengo que llegar mañana a la oficina y tengo mucho trabajo. Entonces, no es nada más mirar, es estar presente en la realidad. O sea, mi cuerpo, mis pensamientos, todo yo, toda mi atención está ahí y no está en otro lugar. Está en ese lugar donde está esa otra persona o ese grupo de personas. Y mi escucha se vuelve activa porque no solo le voy a escuchar entonces con los oídos. Si estoy presente, escucho con mis ojos porque miro a la persona. Escucho a través de mis sentidos porque veo, percibo, me vuelvo empático hacia lo que la persona está transmitiendo y me puedo dar cuenta que se siente angustiado o que se siente feliz, aunque no necesariamente en ese momento diga algo, puede ser que esté callado, pero percibo esto. ¿A través de qué? De que estoy presente y por eso lo puedo escuchar. Entonces, es básico para la confianza, estar presente y escuchar. Estas tres se unen prácticamente. Primero hay un espacio donde podemos interrelacionar que lo genera la confianza, pero el otro confía porque me ve que estoy ahí y porque ve que
que me escucha. Cuando yo veo que alguien me escucha, inmediatamente tengo confianza. ¿Por qué? Porque puedo decirle lo que yo quiera porque me está poniendo atención. Si yo empiezo a hablar y la persona se voltea y no me ve y se pone a hacer otra cosa, bueno, pues entonces yo empiezo a hablar cada vez más quedito hasta que dejo de hablar y me doy cuenta que la otra persona ni lo notó. Entonces, hagan de cuenta que la confianza, la presencia y la escucha fueran hermanas siamesas y fueran todas juntas. Es necesario que estén presentes. La otra competencia se llama comunicación directa. Aquí la comunicación directa es vista desde dos aspectos. Uno es hablar claramente. Por hablar claramente, no quiero decir agresivamente. Quiero decir que en la realidad yo hable de lo que está pasando, no de rodeos, no de vueltas, no me empiece yo a enredar en otras cosas, sino que hable del tema, pero además que hable claramente de lo que estoy sintiendo y de lo que está pasando. Si estamos hablando de un tema y a mí me incomoda, pero yo no lo digo porque pobrecita o pobrecito, pues entonces no hay una comunicación directa. El otro habla y yo le escucho y a lo mejor asiento, a lo mejor digo que sí o quizá le digo que no, pero no le estoy expresando realmente lo que yo estoy sintiendo. Mi comunicación directa me permite decirle con mucha educación, con toda amabilidad, con un profundo respeto, no estoy de acuerdo. Yo, cuando dices esto, me siento de esta manera. A mí, cuando escucho eso, me genera tal sentimiento o tal emoción. Esto es muy, muy, muy importante porque cuando estamos hablando, por ejemplo, con adolescentes, ellos están experimentando toda una serie de emociones. ¿Sí? Adolescentes y jóvenes están experimentando una serie de emociones a través de las cuales ellos empiezan a explorar el mundo. Entonces, ¿qué sucede? En muchas ocasiones ellos mismos no se percatan de qué es lo que están sintiendo, no porque no sepan, sino porque es un cúmulo de experiencias y te dicen, ¿sabes qué? Es que no sé qué me pasa. Y es real, no sé qué me pasa. O sea, son tantas cosas juntas que esto es así como una revolución. Ok, perfecto. Cuando tenemos comunicación directa, incluso eso puedo decirlo, estoy confundido, no sé qué pasa. No sé qué siento, me siento angustiado, pero al mismo tiempo me siento contento y tengo ganas de llorar, pero al mismo tiempo me espanto, no sé qué es lo que me sucede. De otra manera, si no hay un espacio de confianza, si el otro no está conmigo, si no está atento, si no me está escuchando, si no percibe cómo estoy, pues no llego a la comunicación directa, me doy cuenta que al otro no le importa y no voy a poner sobre la mesa lo que yo siento. Los jóvenes, los adolescentes, poco a poco con este tipo de conversaciones pueden ir identificando cuál es su emoción y cómo es que pueden trabajar con ella en el tema sobre el que estemos haciendo referencia. Es que no me gusta hacer la tarea. Ok, bueno, ¿qué hacemos? O sea, sí, ya sabemos que no te gusta, pero ¿qué hacemos? Ay, es que en el trabajo de equipo me choca trabajar de esta manera. Ok, perfecto, pero tenemos que entregar la tarea en 15 días. Pero si yo no pongo a través de mi comunicación directa esto y digo claramente, eso es que a mí me molesta por tal tema, pues difícilmente llegamos a la solución. Y entramos en lo que todos creemos. Yo creo que lo que le pasa es esto y yo creo que lo que le sucede es aquello y yo creo que parece que lo que le ha de pasar es tal cosa. En el último aspecto vamos a ver dos competencias, que son las preguntas y crear conciencia. Yo no reflexiono, sino me cuestiono. Para reflexionar hay un proceso de preguntarme, de cuestionarme. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué?
¿por qué lo hizo? Si lo estamos viendo desde el punto de vista escolar, si lo estamos viendo en un tema de escuela, bueno, pues, ¿por qué los hombres de la época de las cavernas pintaban las cuevas? Bueno, no lo sabemos, no los imaginamos todos, pero empiezo a establecer la pregunta de reflexión. ¿Por qué habrán pintado? Ah, pintaron para dejar una huella de lo que hacían y que otros aprendieran cómo cazar. Ah, ok, esa es una opción. Empiezo a reflexionar. Pintaron seguramente porque ellos pensaban que con eso controlarían al animal. Ah, ok, ya tenemos otra idea. Ah, pintaron porque se sentaban todos en la cueva y se ponían de acuerdo cómo hacerlo. Ah, pues sí, puede ser también que hayan coordinado esfuerzos y lo plasmaban en la pared para que todos estuvieran de acuerdo en cómo iban a llegar y qué iba a hacer cada uno. Ah, perfecto. Genero reflexión. ¿A través de qué? A través de las preguntas. Y esta reflexión me lleva a comprender por qué no es un aprendizaje pasivo. Empiezo a poner en práctica el ejercicio de reflexión. Empiezo a poner a las neuronas en gimnasio para que vayan viendo cuáles podrían ser una serie de opciones sobre el tema que estamos estudiando. Pero también sucede cuando estamos hablando en la reunión papá, mamá e hijos, el qué podemos hacer, el qué opinamos, ¿sí? ¿En qué solución podemos encontrar? ¿Cuáles serían las soluciones viables? Si es que esto es una conversación de familia en general, y si estamos conversando con una sola persona, la reflexión se genera a través de preguntar, ¿y por qué lo piensas? ¿Y para qué te sirve pensarlo así? ¿Y cuántas veces has actuado de esta manera? Me queda claro que la sesión de coaching, el 80% lo habla el cliente y el 20% lo habla el coach, ¿sí? Y quizá en una conversación mamá-papá va a haber muchos silencios a veces y algunas conversaciones porque hay una emocionalidad muy grande en la conversación. Pero a través de las preguntas reflexionamos. Y es importante que nuestra conversación tenga preguntas, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Y a través de las preguntas empezamos a trabajar. ¿A qué? A darnos cuenta de cosas que no habíamos visto, porque esas preguntas nos permiten ver cosas que no habíamos visto porque no las habíamos preguntado de esa manera. Y la otra competencia que tenemos es la de crear conciencia. Crear conciencia es darme cuenta. ¿Por qué estoy haciendo algo? ¿Qué me motiva a hacer algo? Todas las acciones tienen algo que es un motivante, ¿sí? Todo. Cuando yo me doy cuenta de que hay algo que está disparando lo que yo estoy haciendo, entonces soy consciente de ello. Yo no me había dado cuenta que cada vez que el maestro pregunta sobre un tema, yo me pongo pálida. ¿Por qué? Bueno, yo me pongo pálida porque tengo miedo de que el maestro me pregunte. ¿Por qué? Porque cuando el maestro me pregunta, yo me siento tonta. ¿Por qué? Porque yo cuando me preguntan empiezo a tartamudear y entonces todos los demás se ríen. Y yo siento que soy tonta. Ah, entonces ya entendí qué es lo que pasa. Yo misma ya me di cuenta. Oye, pero si no dices nada, es que no llego a decir nada. ¿Y qué pasaría si dijeras todo lo que sabes? ¿Qué pasaría si les mostraras a los demás todo tu conocimiento? Y a partir de ahí podemos construir. Me queda claro que no nada más se pregunta el por qué. O sea, podemos preguntar muchas cosas, pero crear conciencia es darme cuenta de qué es lo que me lleva a hacer algo. En clase, crear conciencia es ver cómo estos elementos que estoy aprendiendo los puedo aplicar también. Soy consciente que ahora que sé esto lo puedo aplicar de cierta manera en mi vida personal, en mi cultura general, en lo que ustedes quieran, dependiendo del tema que estemos viendo. Me queda claro que no todas las cosas de clase se pueden aplicar al 100% en la vida diaria,
Pero crear conciencia es ver cómo este tema da luz a mi vida y cómo me permite que yo reaccione y actúe a través de esto que estoy aprendiendo. Crear conciencia también es que yo perciba, en el caso de una conversación en familia, que yo perciba también lo que los otros están viviendo, lo que está sucediendo en la familia y cómo podemos todos generar un nuevo espacio donde la familia avance hacia el lugar donde nosotros queremos que vaya. En lo personal es darme cuenta de qué hago y poder cambiar el rumbo o llevar el rumbo hacia donde yo quiero. Ok, todas estas competencias, todas, solo pueden existir en un espacio de ética y valores. Los coaches nos regimos, como comentaba, bajo un código de ética que ICF ha definido a través también de la colaboración de coaches de todo el mundo. Y solo puedo trabajar esto y generar un espacio de crecimiento cuando hay ética y valores. ¿Sí? Porque cuando hay valores habrá respeto, habrá amistad, habrá compañerismo, habrá sinceridad, habrá libertad. Por lo tanto, tendré un espacio donde podremos crecer. Habrá ética en cuanto a la forma de tratar los temas, en cuanto a la confidencialidad de lo que estamos diciendo, si es necesario que sea confidencial. Habrá ética en cuanto a la forma de evaluar si estamos en clase. Habrá ética en cuanto a la manera de manejar ciertos temas o de llevar la clase en su conjunto. Y todos sabremos que sí se puede o que no se puede en este espacio. Y entonces podremos funcionar adecuadamente. Y habrá valores sobre los cuales nosotros vamos a llevar nuestra conducta. Entonces no podemos generar un espacio de crecimiento si no hay ética y valores. Y estos valores se viven. Y esta ética es algo vivo y nos apegamos a ella y actuamos en consecuencia con ella. Ok. ¿Qué es lo que favorece generar espacios de crecimiento? Bueno, aparte del aprendizaje sobre mí y del aprendizaje sobre otros y del aprendizaje en general, ¿sí? Me permite manejar mis emociones. Cuando yo puedo ocupar estas competencias de coaching para conversar de una manera diferente y para guiar mis acciones de una manera distinta, aprendo a manejar mis emociones, a reconocerlas y a manejarlas. No quiere decir que no me enoje, o no quiere decir que no me ponga triste, o no quiere decir que no me sienta cansado y sienta yo ira ante una situación que veo que siempre es la misma. Ok, todo está muy bien, pero reconozco mis acciones, puedo comprender qué es lo que sucede, qué genera que pase esto, que dispara esta emoción, y entonces yo puedo tener una manera de actuar diferente. Por eso es muy importante generar estos espacios que se pueden dar dentro del aula, se pueden dar en grupos individuales, en la familia y entre los propios estudiantes. Un espacio de crecimiento podríamos decir que tiene un sello específico o característico, que es la conversación. El coaching es un proceso conversacional. Todo se maneja a través de conversar. Cuando hay espacios de crecimiento, hay espacios de conversación. Hablábamos de la confianza, hablábamos de la ética, de los valores. Yo puedo conversar, todos podemos conversar, ver los problemas de una manera diferente e inclusive ver las alegrías y los triunfos de una manera distinta, porque podemos conversar. El ambiente nos permite tener esa confianza y esa apertura para poner frente a todos todo lo que esté pasando y que podamos aprender de ello de manera individual y colectiva, generar nuevas ideas, generar procesos nuevos y también resolver temas que puedan estar generando algún conflicto. Entonces, todos los espacios de crecimiento tienen un sello si usamos estas competencias de coaching, que es la conversación.
Ahora voy a hablar del tema de coaching para estudiantes. Esto voy a hacer mención a partir de la experiencia que yo he tenido coachando a estudiantes bajo el intercambio que tenemos en ICF con Inroads. Adicionalmente a ellos, bueno, han llegado algunos otros estudiantes también con quienes he tenido oportunidad de trabajar. Y me gustaría hablar del coaching para estudiantes para papás y maestros. ¿Qué ventaja tiene que los estudiantes vivan procesos de coaching? Bueno, pues hay muchas ventajas que ellos pueden encontrar. La primera es que van a hablar con una persona externa. No es papá, no es mamá, no es el maestro, es alguien externo, a quien le pueden decir cosas que a lo mejor ellos se sienten pues tímidos para decirlos ante otra persona, porque se van a burlar, porque se van a reír o porque simplemente no quieren que lo sepan. En el coaching pueden conversar sobre sus emociones. No entiendo qué me pasa, no sé qué tengo, me da mucho susto, me da mucha emoción, me siento muy contento, pego gritos de alegría, no sé. Pueden conversar sobre sus emociones. Y obviamente dentro del proceso de coaching no hay juicios sobre ellas. Ok, esa es la emoción que sientes ahorita, perfecto. Los procesos de coaching van enfocados a que la persona asuma su responsabilidad. Entonces los adolescentes, los jóvenes, empiezan a gestionar sus propias acciones y a ser responsables de cada una de ellas, porque en la sesión no van a poder decir, pues yo le voy a decir a mi papá que haga esto. No, 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 es lo que tú vas a hacer. A partir de aquí no importa lo que haga cada quien, es lo que tú vas a hacer y cómo vas a ser responsable tú de tu vida y cómo vas a tomar las riendas de las cosas a partir de esto que estás aprendiendo. Los jóvenes pueden establecer objetivos y metas. Esto es muy importante. No importa que la educación les haya enseñado lo que es una meta o lo que es un objetivo. Esto es muy importante. A mí me ha tocado hablar con jóvenes, no en espacios de coaching, en espacios de reclutamiento, porque yo he trabajado muchos años en recursos humanos, y hay veces que uno le pregunta a los chicos, oye, ¿y qué quieres ser? ¿En dónde quieres trabajar? ¿Qué quieres hacer cuando salgas de la facultad? Y los chicos dicen, trabajar. Ok, perfecto. ¿En qué? No sé. ¿Cómo que no sabes? Pues, ¿cuál es tu carrera? Pues administración, ingeniería, en fin. Bueno, ¿y en qué te gustaría trabajar? No sé. Para muchos la secuencia es, a mí me dijeron que había que estudiar y terminando de estudiar había que trabajar. Entonces yo hice primaria, secundaria, aquí en México, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y ya voy a salir de la universidad. Lo que me toca es trabajar. Ya en la actualidad me queda claro que hay muchos chicos que quieren ser emprendedores, que hay chicos que quieren poner sus propios negocios, a establecer convenios que entre ellos mismos, varios compañeros de clase. Hay chicos que quieren viajar, hacer una maestría, etcétera, etcétera. Pero en general, no todos los muchachos tienen una idea de cuál es el sentido de su vida, qué es realmente lo que ellos quieren hacer. No es común, sí los hay, no es común. Un proceso de coaching les permite establecer objetivos y metas en su vida que no son necesariamente a corto plazo, sino donde se puede hablar a un mediano y posiblemente a un largo plazo si es que ellos están interesados en hacerlo. Los chicos toman las riendas de sus acciones. Ellos son los que determinan qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento lo van a hacer. Trabajan en su crecimiento y pueden orientarse hacia el futuro. Ellos mismos gestionan su propio crecimiento, identifican qué cosas son las que quisieran modificar o qué situaciones son las que están viviendo que no quieren que sean de esa manera porque ellos las están generando y empiezan a crecer. Y cuando ven que logran algo, entonces empiezan a querer lograr otras cosas diferentes y se orientan hacia el futuro. Su presente lo viven en el presente, pero saben que lo que están haciendo ahorita les está sirviendo para construir el futuro que ellos quieren. Es muy, pero muy importante en verdad que pensemos en estos beneficios por una razón, porque va a ser básico que ustedes busquen un coach
que realmente sea profesional. Todo lo que yo les estoy diciendo como beneficio se puede tirar por la borda si el coach que está atendiendo a los chicos no es alguien profesional, que realmente conozca el proceso, que realmente tenga una acreditación o una formación como coach y pueda llevar un proceso de coaching tal cual debe de ser. Si no hacemos eso, entonces yo puedo tener personas que dan pláticas de motivación, puedo tener excelentes oradores que los van a animar a que luchen por el mundo, puedo tener gente que les va a ayudar a lo mejor en aspectos deportivos, puedo tener todo, pero no un proceso de coaching que necesariamente esté enfocado en estos puntos. Estos puntos están basados en lo que los coaches profesionales hacemos a través de nuestro manejo de las 11 competencias y de la forma en que llevamos a cabo nuestras sesiones. Entonces yo les pido, por favor, no se trata de que vayan y digan, como tal persona dio esta plática, la voy a contratar a ella. Por favor, en cualquier lugar, cualquier coach que ustedes busquen que sea alguien profesional. Pidan referencias de él, que las personas les digan cómo trabaja. Pídanle que les diga dónde estudió, cuántas horas de clase tuvo, si tiene una acreditación. Los coaches de ICF tenemos credenciales de acuerdo a nuestro nivel que hemos logrado por práctica y por horas de aprendizaje. Entonces, ¿quién es? ¿Qué tanto me puede garantizar que el proceso realmente es un proceso profesional? Si no, todos estos beneficios se van por el caño, se diluyen totalmente. Voy a presentar con referencia a esto para que ustedes conozcan cómo es un proceso de coaching, los pasos. Me voy a ir un poquito rápido porque ya estamos presionados en tiempo. El proceso de coaching se genera a través de alguien que quiere buscar una solución y le denominamos que es solución creativa porque no es una solución normal, sino está generada a través de la reflexión y de crear algo nuevo y diferente de lo que teníamos. O sea, no tomo procesos de coaching para saber si compro las tortillas o compro pan, por ejemplo, ¿sí? Es una necesidad de una solución creativa. El cliente evalúa coaches, ve cuáles. Es muy importante, aparte de evaluar su calidad, ver que yo siento empatía con esa persona, dado que voy a hablar con ella. Se llega a un acuerdo, cuántas sesiones, qué vamos a tratar, cuál va a ser el tema, dónde lo vamos a hacer, bajo qué modalidad, virtual, presencial, telefónica, etcétera, los honorarios, el coach se tiene que presentar, en fin. Ya que hicimos esto, definimos los objetivos, para qué va a ser el proceso, qué es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a ver, a dónde queremos llegar. Y entonces el coach pone en juego sus competencias, el acuerdo, la escucha, la presencia, la comunicación directa, etcétera, para llevar a cabo el proceso. El coach a través de sus preguntas va a generar la reflexión del cliente. El cliente va a empezar a reflexionar y por lo tanto va a darse cuenta de ciertos elementos que le gustaría modificar y con base en ellos además va a generar un aprendizaje y entonces va a establecer a través de la reflexión lo que desea hacer y el cliente define sus propias acciones. Una vez que define las acciones, actúa, es decir, las lleva a cabo, las aterriza y a través de esto logra un resultado. Todas las imágenes en las que ustedes ven un puntito azul es lo que el cliente hace. En este caso, si es el estudiante el que está en un proceso de coaching, este es el proceso que se viviría y todo lo que está en azul es lo que hace él. El coach obviamente participa en los diferentes puntos, exceptuando el de busca una solución creativa, el de actúa y logra los resultados, en todos los demás está participando. Y es importante que veamos que el estudiante va a hacer prácticamente todo el proceso completo, ¿sí? Este es un proceso de coaching realizado por coaches profesionales.
Cualquier otra cosa que ustedes vean no es un proceso de coaching, sino sigue estos puntos. Me queda claro que a lo mejor la evaluación de los coaches no la saltamos porque el coach ya lo conocemos, el coach está en la escuela, por ejemplo, si es en un ámbito educativo y entonces ya no los evaluamos, está ahí y nada más vamos con él. ¿Sí? Y a lo mejor el acuerdo ya está establecido por la escuela, se lo está manejando la escuela y en la escuela ya se sabe que son 5 sesiones de 1 hora. Ok, a lo mejor estos puntos pueden variar un poco, eso es viable hacerlo, pero en términos generales el proceso es el mismo, ¿sí? Incluso si hay 2 coaches en la escuela o 3, puede ser que yo vaya pues con el que me cae bien, elijo a uno. ¿Sí? Si el coach lo vamos a buscar a través, por ejemplo, de la asociación o a través de recomendaciones, pues puede ser que me recomienden a 2 o a 3 o a 4 personas y los padres de familia vean quién o el estudiante determine quién. ¿Sí? Incluso bajo el intercambio que tenemos con Inroots, bueno, pues el estudiante tiene la posibilidad de decir yo no me acomodo con este coach, aunque haya un acuerdo previamente establecido y nos asignan a los estudiantes, el estudiante después de haber tenido una sesión puede levantar la mano y decir yo no me acomodo con esa persona y quiero que me cambien de coach. Entonces hay una evaluación de alguna manera. Este es el proceso. Por favor, no se dejen llevar por otra cosa que les digan que es un proceso de coaching. Este es el proceso de coaching y este es el proceso que los estudiantes llevarían. Es muy importante que lo conozcan para que no se dejen llevar o alguien los sorprenda y les diga que van a vivir procesos de coaching cuando podrán vivir muchos otros procesos, pero no son procesos de coaching. El proceso de coaching, como les comento, es este. Hay características importantes a considerar para que el proceso de coaching sea exitoso. El primero es una relación profesional. Los coaches generalmente tenemos una carrera universitaria y adicionalmente a esta tenemos una preparación que en general varía entre las 100 y las 200 horas de estudio, adicionalmente a tener un mínimo de horas de práctica para tener una credencial ACC, que es la credencial que requiere los menores requisitos dentro de ICF. Nosotros tenemos que demostrar nuestras horas de formación y tener como mínimo 100 horas de práctica como coaches. Estamos hablando de que el proceso de coaching se realiza a través de profesionales, de una persona que es profesional en su hacer, ¿sí? Es confidencial. Y generalmente los procesos de coaching, a menos que sean procesos de equipo, son individuales, 1 a 1, y es totalmente confidencial lo que se hable. Es un proceso en donde priva el respeto. Yo no puedo hacer absolutamente nada que falte al respeto a la otra persona, ni pedirle que haga algo que esté en contra de su dignidad. No importa lo que fuera. ¿Sí? Le voy a pedir que se ponga un sombrero, pues si eso va en contra de su dignidad y no se quiere poner el sombrero, no se va a poner y yo no le puedo obligar. De hecho, los coaches, cuando vamos a pedirle al cliente que realice algo, porque es preciso que lo realice, le pedimos permiso. Oye, ¿me permitirías? Te sugiero, si estás de acuerdo. Oye, me gustaría pedirte, creo que esto es adecuado para lo que me señalas, ¿te gustaría que hiciéramos esta actividad? Siempre con un profundo respeto. El cliente es el experto, el cliente conoce la situación, en este caso el estudiante, y tiene la solución en sus manos, porque él va a establecer las acciones. Esto no es mentoría, podría haber un proceso de mentoría, pero este no es de mentoría, es de coaching. Y quien tiene el tema y tiene la solución es el cliente, en este caso el estudiante. Nuestro enfoque va hacia resultados, por eso se definen objetivos, por eso se llega a un acuerdo, por eso se centra en qué es lo que vamos a tratar. Hay un resultado que se puede evaluar al término de la sesión. Motiva siempre a la reflexión y al crecimiento. Estamos buscando que la persona reflexione y crezca y tenga la mejor versión de sí misma. Y genera estrategias. Porque no solo salgo de la sesión sintiendo, ¡ay, qué dicha! ¡Qué bien me siento! No,
tengo una estrategia, una acción, un plan para desarrollar algo. Eso es lo verdaderamente importante. No vine a platicar. Si nada más venimos a platicar, yo los invito a que se tomen un café y no paguen nada más que el café. Porque para una plática yo le llamo a una amiga o a un amigo y le cuento. La diferencia entre la plática de café y la sesión de coaching es que nos centramos en el tema, establecemos que hay un objetivo, hacemos una profunda reflexión y se generan estrategias, se generan acciones para llevar hacia el ámbito donde yo quiero que se generen resultados extraordinarios. Y los resultados son medibles. Al empezar la sesión se establece cuál va a ser el objetivo y cómo lo vamos a medir y cómo vamos a saber si realmente se logró. Si esto no existe en su relación de coaching, no hay relación de coaching. Algo está mal. Y están ustedes en todo el derecho de decirle al coach que no están de acuerdo en continuar con él. Estos son características sumamente importantes que es preciso observar. No podemos cambiar el respeto, no podemos cambiar la confidencialidad, no podemos cambiar el enfoque a resultados, nos estamos sentando por algo. No podemos hacer una sesión de coaching donde no haya reflexión. No podemos decirle a la persona después de que terminó la sesión, pues ¿cómo te sientes? Ahora, quiero hacer una aclaración. Cuando tenemos procesos de coaching que son de 6, 8, 10 sesiones, dependiendo de las que se contraten, puede ser que esta sesión, la sesión 1, no se genere ninguna estrategia. Puede ser que no lleguemos a nada. ¿Por qué? Porque es la primera sesión, porque la persona está conociendo el proceso, porque está conociendo al coach, porque estamos viendo cómo se va a hacer esto. Es la primera vez que yo tomo sesiones de coaching y es muy probable que hasta la segunda sesión se establezcan ya acciones. Pero estamos hablando de un proceso donde vamos a realizar 6, 8, 10 sesiones. Y entonces, bueno, la primera, entre comillas, funciona un poco pues para que los dos se acomoden en el proceso, para que a la persona le quede claro cómo es que esto se va a llevar a cabo. Y entonces, a partir de la segunda sesión podemos trabajar. No en todos los procesos sucede así. Hay procesos desde que la primera sesión ya tenemos acciones y estrategias. En algunos no, porque el cliente requiere un poco más de tiempo. Pero después de 2 sesiones, nosotros ya tenemos acciones que el cliente se va a llevar a casa. Entonces, es muy importante que evalúen. ¿Realmente esto está pasando en la sesión de coaching? Sí, perfecto. Están en una sesión de coaching con un coach que es profesional y que les va a poder llevar. No, entonces espérense, deténganse ahí y vean qué pasa. Ok, esto es importante para que lo vean los maestros, los papás y los estudiantes que quieran tener sesiones de coaching. Y por último, mencioné que íbamos a tener algunos tips. Tips para mi relación papás-hijos, tips para mis relaciones maestros-alumnos, para mis relaciones entre compañeros de escuela, compañeros de trabajo. Y es importante, papás, ¿cuál es uno de los puntos, dijimos, que incidía en el desarrollo de los hijos? Bueno, aquí lo vamos a ver. Definamos metas, ¿sí? Si yo pido algo, si yo sugiero algo, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que va a pasar? Empatía. Seamos empáticos. Pidamos también que el otro sea empático, pero seamos empáticos, ¿sí? El otro siente algo, no es una figura decorativa, siente algo. Pongámonos por un momento en el lugar de aquel y veamos qué siente. Establezcamos acuerdos. Desde el principio centrémonos en algo. Somos dados a empezar una conversación y a generar 3 o 4 conversaciones diferentes. Establezcamos nuestro acuerdo. ¿De qué vamos a hablar? Esto también reduce mucho las agresiones. Si solo vamos a hablar de este tema, no tenemos por qué traer a colación que tu madre es quién sabe qué. No, porque no estamos hablando de la mamá de nadie. Estamos hablando de este problema. Entonces, ni tampoco nos interesa si tus hermanos son sangrones o no. Estamos hablando de este tema. Entonces, establecer acuerdos es básico. Que exista compromiso. Y un compromiso cumplido. Sí,
establecemos compromisos, establezcamos cuándo, cómo, de qué forma y cumplamos con ellos. Y si no cumplimos con ellos porque no fue posible, revisemos por qué no se cumplen y qué podemos hacer para que se cumplan. O si es necesario cambiar el compromiso porque las circunstancias han cambiado y entonces el compromiso ya no es válido. Otro punto indispensable es escuchar. Escuchemos. La presencia, la confianza y la escucha activa. Si no hay confianza, si no hay presencia y si no escuchamos con nuestros 5 sentidos, difícilmente podemos establecer comunicación. Tener conciencia, ser consciente de lo que yo estoy haciendo en la realidad. ¿Qué es realmente lo que hago? No lo que yo creo, o lo que a mí me gustaría, o lo que quisiera que las personas me digan de qué yo hago, sino realmente qué hago. ¿Y qué es lo que no hago y debería yo de hacer? ¿En qué lugares me solapo? ¿Y en qué lugares realmente estoy haciendo lo que debo? ¿Y en qué otros tendría yo que desarrollar cosas nuevas para hacer algo realmente importante? Algo que realmente valga la pena. Y no es cuál es la métrica. A lo mejor para mí vale la pena y para otros no. Pero donde yo me sienta a gusto con lo que estoy haciendo y sienta que estoy dando el máximo esfuerzo y lo mejor de mí. Y gestionemos el progreso. Esto es muy importante. Si estamos hablando de hijos pequeños, es muy importante ver si se está cumpliendo lo que estamos haciendo, pero si es de nosotros, es exactamente igual. Si como padres o maestros nosotros establecemos un compromiso, una acción que vamos a realizar, gestionemos nuestro progreso. ¿Lo hice? ¿No lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Qué tengo que hacer? Y si es necesario hacerlo en grupo, porque así fueron como se establecieron los acuerdos, veamos qué es lo que estamos haciendo cada quien. Y veamos por qué sí y por qué no. Estos son puntos importantísimos, básicos para cualquier relación y que les vayan a ayudar muchísimo en el desarrollo de sus hijos. Si me preguntan cuál es básico o indispensable, yo les diría, creo que la escucha es uno de los principales. No quiere decir que los demás se echen por tierra, pero si ustedes pueden aplicar estos 7 en sus diferentes relaciones, verán cómo las cosas cambian. Nada más con que apliquen el acuerdo, van a ver cómo la vida se transforma. Yo les agradezco mucho, espero que estos tips que les he dado les ayuden, sean estudiantes, sean padres, sean docentes, los vayan a aplicar en diferentes ámbitos de la vida. Espero que estos les sean útiles. Ya vimos las 11 competencias y cómo las pueden aplicar en espacios de crecimiento y desarrollo. Y ya los estudiantes vieron qué es un proceso de coaching para que sepan realmente si están entrando en un proceso de ese tipo o no. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo su presencia y les recuerdo que nos encontramos en la Semana Internacional de Coaching del 18 al 24 de mayo de este año. Tendremos eventos alrededor de todo el mundo. Hoy es viernes, ya nos queda sábado y domingo, pero ustedes pueden entrar al portal de ICF a nivel internacional y conocer todos los eventos que nosotros tenemos a lo largo del mundo en diferentes horarios. Son eventos presenciales y virtuales. Les agradezco muchísimo su presencia en este webinar. Espero que haya sido de utilidad para ustedes, que hayan conocido a aquellos que no lo conocían, que es el coaching, que hayan comprendido cuáles son las actividades que nosotros realizamos y que conozcan cuál es el impacto que el coaching puede traer en su vida. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar, les deseamos muy buenas noches y les invitamos a que sigan con nosotros en esta Semana Internacional de Coaching. Muchísimas gracias, que descansen.